Muy buenas noches, gracias y paz para sus vidas. Les saluda la pastora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami, que estamos localizados aquí en la ciudad de Miami. En esta noche, pues nosotros le damos la gloria y la honra al Señor, pidiéndole a Él que prepare nuestros oídos espirituales para poder nosotros poder entender y poder hacer rema la palabra que en esta noche el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Nosotros los días miércoles, como ustedes saben, tenemos nuestro discipulado bíblico. Ya teníamos varios miércoles que no estábamos haciéndolo, no se lo había podido hacer, pero bueno, gracias a Dios nuevamente empezamos con nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios, y para que todos y cada uno, empezando mi vida, seamos edificados y podamos vivir de acuerdo a al diseño que el Señor nos ha dejado, como que seamos piedras vivas en un templo espiritual. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, Padre amado. Sabemos, Padre Celestial, que ninguna hoja de un árbol no se mueve si no es por tu voluntad. Padre Santo, yo te presento, Señor, a cada persona que se une a este mensaje, a este estudio bíblico en esta noche, que tú prepares su mente y su corazón, que abras sus oídos espirituales, para que toda palabra, Señor, que reciba, seas tuya, edificándole, Señor, a su espíritu, Señor. Alinea mi mente a tu mente y dame de nuevo de palabra, para que toda palabra que salga de mi boca sea de edificación, y que seas tú, Señor, seas tú hablando por mí, Padre Celestial. Úsame, Señor, estoy en tus manos. Simplemente yo soy tu hija, Padre Celestial, y quiero que tú me uses como hija tuya, Padre Celestial, porque dice que tú, como nuestro Padre, Señor, Padre Santo, nos dijiste que todo lo que pidiéramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo será hecho. Y en esta noche yo te pido como hija, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos guíe y que nos ayude en este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, amigos que me están escuchando en esta noche, tenemos un estudio titulado, como se los dije hace un momento, Somos piedras vivas de un templo espiritual. Y yo he traído una porción bíblica en esta noche que está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y vamos en esta noche a desarrollar este mensaje a través de las palabras, de las escrituras que nos trae el libro de Primera de San Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 12. La palabra del Señor nos dice en esta noche así: Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras: He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Gracia y paz, Ena, muy bienvenida, amada hermana. Pues hoy ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios,
a fin de que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, y no habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumniáis como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Gracias y paz, Luis, bienvenido. Cuando estamos hablando aquí de piedra viva, ¿qué significa piedra viva, hermano? Vamos a la Biblia, lo que significa piedra viva, antes de poder nosotros ir discerniendo el mensaje de esta noche. El título del mensaje es Somos piedras vivas en un templo espiritual. Una piedra viva para los creyentes, Cristo es la piedra viva y la piedra angular para los incrédulos. Es la piedra que desecharon los constructores y piedra de tropiezo para aquel que no cree en él. Entonces él dice que nosotros sois linaje, en el versículo 9 dice, soy linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en esta noche yo quiero que ustedes le pidan al Espíritu Santo que nos ayude y que nos revele la palabra que en esta noche el Señor nos trae a través de este mensaje. A través del apóstol Pedro comienza en este segundo capítulo, hermanos, de una carta hablando de los seguidores de ¿quién? De Jesús. Él está hablando de los seguidores de Jesús. Y los está poniendo como piedras vivas de un templo espiritual, el cual Cristo es la piedra angular sobre el cual todo el edificio es construido. Nosotros somos la iglesia y la cabeza de la iglesia es Cristo. Nadie es cabeza de la iglesia. Nadie es dueño de ningún ministerio. Nadie es dueño de la iglesia. El único, la cabeza es Jesucristo. Usted tiene que entender, amado hermano, que nosotros vivimos en el pacto de la gracia, que no es por obra, para que nadie se gloríe. Toda la gloria y toda la honra es a Jesucristo. Además, hermanos, los creyentes somos identificados como sacerdotes que llevamos a cabo un culto espiritual dedicado a Dios. Por eso dice, pero vosotros sois linaje escogido, nación santa. ¿Qué quiere decir linaje escogido? Por medio de la elección de Dios, los creyentes son miembros de la familia de Dios. Dios no hace excepción de personas. Él envió a su Hijo. El propósito de Dios es la salvación de toda la humanidad. Pero la dureza del corazón del hombre no permite que no todos lleguen al conocimiento y al arrepentimiento y a aceptar a Jesucristo como Señor y su único Salvador personal. Los creyentes son miembros de la familia de Dios, que heredan, ¿qué, hermanos? Heredan no solamente ser llamados, perdonar, primero, ser redimidos, ser justificados, ser llamado hijo, estar escrito, tu nombre escrito en el libro de la vida, sino que también heredan las promesas de Dios y son coherederos de la herencia en Cristo Jesús y de todas sus promesas. Real sacerdocio. ¿Por qué somos llamados usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, real sacerdocio? ¿Por qué, amado? Porque hemos sido llamados a ministrar y a reinar con Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias y paz, bienvenida Jimena.
muy bendecida. Entonces, hermano, yo quiero que en esta noche usted entienda que usted y yo estamos aquí para glorificar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. No estamos aquí para esperar bendición. Nosotros no hemos creído en el Señor para que nos bendiga. Nosotros no hemos creído para que nos haga milagros. Nosotros no hemos creído para muchas cosas, hermano. Nosotros tenemos que entender que el verdadero cristiano, y hemos aceptado a Jesucristo, tenemos que reconocer a través de la palabra que nosotros estamos aquí para adorar y glorificar al Señor. Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, Él dice consumado es, Él pagó todo. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1, versículo del 1 al 12, le dijo que nosotros somos ¿qué? Piedras vivas, hermano. Que nosotros teníamos ¿qué? Primeramente, Pedro le dijo, por tanto, desechando toda malicia, hermano, y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros como piedras vivas de un templo, de ese templo espiritual, tenemos que vivir conforme a los dones del Espíritu, no a los rudimentos de la carne. Ya nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces las cosas viejas pasaron y todas fueron hechos nuevos, amados. Y a veces nosotros queremos vivir en las cosas pasadas y no sabemos que todas fueron hechos nuevas en Cristo Jesús. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que saber que al Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso, que Dios es un Dios soberano, que es un Dios omnisciente y omnipresente. Muy bienvenida, Sonia. Gracia y paz para tu vida. El versículo de Pedro, versículo 1, capítulo 2, versículo del 1 al 12, hermano. Estos versículos en apariencia son tan simples, porque te está hablando que dejemos de desechar toda maldad, que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Tenemos que tener hambre y sed, el hambre de la palabra, hermanos. A veces no tenemos nosotros el deseo de buscar la palabra, de escudriñarla. No tenemos el deseo de poder y tener una relación con el Padre cada día, de poder alabar, de poder experimentar su presencia. Y en su presencia es que tenemos, dice, encontramos la paz. En su presencia encontramos, dice, bendiciones, delicia a la diestra y a la siniestra. Tenemos la paz. Es en su presencia, amados. Fuera de su presencia nosotros no podemos hacer nada. Fuera de su presencia somos débiles, pero en su presencia nos llena. Él nos llena a través de su Santo Espíritu. La iglesia de Cristo tenemos que aprender, amados, a desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Que nadie nos engañe con un evangelio lleno de emociones. A nosotros a veces nos presenta un evangelio tan fácil. Ah, no, Dios te ama y Dios te va a bendecir. Sí, ya Dios te bendijo con toda bendición hace 2000 años atrás. No te va a bendecir, ya tú eres bendecido. Pero tú como hijo tienes que vivir en santidad y en obediencia. Por eso aquí el apóstol Pedro dice que deseche toda maldad y todo engaño, hipocresía. Que deseemos la palabra. ¿Para que por ella qué? Para que por ella crezcáis para salvación. La misma palabra de Dios te lo está diciendo. Tú quieres crecer espiritualmente. Tú quieres experimentar ir creciendo hasta la estatura de varón perfecto. Tú quieres experimentar la sabiduría que el Señor te da a través de la palabra. Escudriña y anhela la palabra. Tienes que vivir en Él como una piedra viva. Una piedra que manifiesta y que irradia la gloria de Dios. Que tú seas un testimonio vivo de ese Cristo que murió hace 2000 años atrás y que al domingo pasado estábamos recordando la resurrección de Él. Resucitar con Cristo es no decir, creer que resucitó. Él ha resucitado. Tú resucitaste juntamente con Cristo cuando aceptaste a Jesucristo. Tú moriste con Cristo. Tu yo murió. Tu voluntad murió.
tus pensamientos, ya tú no eres dueño de tu voluntad, es Cristo. Entonces vive conforme a la voluntad. Continuemos. El primer principio es que los seguidores de Jesús, amado, no tienen templos. Son aquellos los que constituyen un templo vivo en el cual vive Dios por medio de su Espíritu Santo. Este es el templo, hermano. Este es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso les digo yo que los seguidores de Cristo, nosotros, la iglesia de Cristo, este es el templo donde está el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dijo que no nos iba a dejar, que iba a estar todos los días de nuestra vida. Yo sé que en otros mensajes yo les he dicho esto, pero es una cosa importante que podamos entender, que nosotros somos el templo del Dios. Nosotros, la iglesia, este es el templo de Dios. Y este templo tiene que conservarse en santidad. Que esta mente tiene que desechar la malicia, que tiene que acceder a la renovación de la palabra. Porque sin ella no podemos crecer para salvación. Esto contrasta con nuestra tendencia de considerar, amados, los locales donde nos reunimos como templo. Y esos locales simplemente son 4 paredes, pero eso no es el templo. No es donde Dios quiere habitar. Dice un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Ese lugar es donde nos congregamos, donde la iglesia de Cristo se congrega. ¿Para qué? Para juntos. Mira cuán bueno y tan delicioso es habitar a los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde vive el Señor su bendición y vida eterna. No es que solamente en ese lugar te va a bendecir, te bendice en tu casa, te bendice en todo lugar, amado. Lo que pasa es que en la reunión de los hermanos, tu testimonio, mi testimonio, fortalece nuestra fe. Y fortalecemos nuestra fe. Entonces, ya no nos vamos a acercar solamente nuestros problemas, sino que le vamos a dar gracias al Señor. Porque a veces pensamos, amados, que nuestros problemas son más grandes que los otros, que los de las otras personas. Y no es así. Dios no es que nos manda las enfermedades, no es que nos manda los problemas. A veces nuestros actos tienen consecuencias. Y a veces tenemos que enfrentar situaciones, pero no es porque a veces le decimos es el enemigo de nuestras almas. No es el enemigo de nuestras almas, hermano. Es que si tú no andas conforme a la palabra, es que si tú no anhelas la palabra, es que si tú no tienes sed de la palabra, tú no vas a crecer espiritualmente. Entonces tú no vas a conocer el pensamiento y el corazón de Dios, lo que es bueno y lo agradable y lo perfecto, lo que le agrada a Dios de acuerdo a su palabra. Porque todo es lícito, amado, pero no todo nos conviene. No, no olvídese, no estoy haciendo nada malo, no. Mira, hermano, hay cosas que para el hombre son buenas, pero para el Señor son abominación. Tenemos que estar seguros y tenemos que estar siempre alertas a que nuestra manera de vestir, a nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducir, nuestra manera de hablar, sea conforme al Señor. No es de hipocresía, no es de religión, sino una vida en santidad. Porque con esta boca que alabamos al Señor no pueden salir palabras que no sea de alabanza, de bendición. Entonces estamos diciendo, amados, que en contraste con la tendencia que muchas personas piensan que donde se reúnen es el templo, yo les digo en esta noche que no. Estás equivocado, te doy una noticia. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Si solo fuera una cuestión de lenguaje estaría bien. Desgraciadamente hay algo más profundo y es la idea que consiste de que realmente lo más importante no es los lugares donde tú, para ese Dios, donde tú te vas a reunir, que luzca bien, que haya buena música. No, es tu corazón. Que cuando dice el Salmo 101, entrar por sus puertas con acción de gracia,
entrar por sus puertas con alegría y a sus atrios en acción de gracia. Que cuando tú entres por esa puerta de esa congregación, tú lo hagas con gozo, lo hagas con la gratitud de un corazón agradecido, de un corazón que sabe que su Redentor vive. Que aunque vengan malas y situaciones difíciles en tu vida, tu corazón no tenga temor. Porque tú sabes, como dice la palabra, que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Que tú le creas a Dios, que le creas tu palabra, que sepas quién es tu Padre. Y tu Padre no te va a dejar ni desamparar. Entonces, amado, no hagamos de un lugar, de una congregación, como que fuera un templo. El templo eres tú. Ese es el templo que el Señor quiere. Él quiere que ese templo tuyo, desde tu interior, corran ríos de agua viva. Que de que tu boca haga la expresión de gratitud. Que no importa la circunstancia que estés viviendo. Porque tú sabes en quién has creído. Gracias y paz, bendecida mi hermana Sally. Un abrazo grande. Estoy viendo a mis hermanas unirse y a este mensaje y me uno a ellas juntos para que el Señor nos hable en esta noche a través de su Santo Espíritu. El Señor quiere en este 2021 que nosotros como iglesia seamos piedras vivas. Que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Cristo. Que nosotros experimentemos esa gracia, gracia sobre gracia. Que no importa las circunstancias que estemos pasando, que descansemos en Él, que aprendemos a descansar en Él, como dice el Salmo 23. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En de lugares pastos nos hará descansar. Yo te digo en esta noche, tú eres piedra viva. Ten una relación con ese Cristo. Ten una relación con el Padre. Para que tú, cuando tienes esa relación, tú sabes, tú vas a entender lo maravilloso que nos ha dejado, que es su palabra. Porque cuando tú escudriñas la palabra, y cuando tú tienes hambre y deseas como niño la palabra para poder crecer espiritualmente, entonces tu mente va a ser renovada. Y ya cuando vas a enfrentar un problema, ya no vas a actuar con tus emociones, sino que tú te vas a afectar, porque es normal, hermano. Vivimos en esta tierra, vivimos en los cielos. Te va a afectar, puedes llorar, pero sabes, cuando ya empiezas a recordar la palabra, porque el Espíritu Santo que mora en este templo te va a traer palabra a ti y te vas a recordar de la palabra. Y es cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es sus palabras, es sus promesas, hermanos. El segundo principio, hermano, de este mensaje es que los seguidores de Jesús constituyen todos ellos, sin excepción, hermano, que somos sacerdotes, que como todos los sacerdotes de todos los tiempos y religiones, presentan los hombres ante Dios y a este ante los hombres. Por eso aquí, en la segunda de Pedro, versículo 9, mire lo que dice. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido a precio, adquirido para posesión de Dios. No adquirido para yo ser el más famoso, para yo decir que hablo. No, la gloria y la honra para el Señor. Somos adquiridos, nosotros somos adquiridos para su posesión. ¿A fin de qué? De que anunciemos, amados, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando él dice linaje escogido, hermano, por medio de la elección de Dios, los creyentes somos miembros de la familia de Dios. Dios le plació por amor, amados, enviarnos a su Hijo. Y gracias a eso venimos a ser parte de la familia y somos, como dice el apóstol Pedro, somos linaje escogido, escogido real sacerdocio. Un sacerdocio no se viste con cualquier vestidura, se viste con vestidura de lino fino. Lo mejor,
bien presentado, bien puesto. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Yo quiero que esa palabra se haga rema en tu vida. Que cuando tú pases por momentos y cuando tú pases por tentación, que tú medites quién eres tú. Que tú eres real sacerdocio, nación santa, pero eres posesión de Dios. Que ya tú dependes de Dios, de su voluntad, de su soberanía. Y estás en una tentación, tú tienes el Espíritu Santo que mora en ti y está contigo. Espíritu Santo, ayúdame. Yo solo no puedo, pero tengo esta situación. Yo tengo esto que me está pasando. Habla a mi mente y a mi corazón a través de tu palabra. Dame la fortaleza. Dame el poder para poder caminar sobre esta circunstancia. Muchos en este tiempo, hermano, a veces sufrimos y a veces pasamos por situaciones difíciles, personas que nos lastiman. Y es difícil, hermano, es difícil. Aunque usted es cristiano, usted conoce la palabra, a veces quiere salir de nosotros la manifestación de los dones carnales, de los frutos de la carne. Perdón, no de los dones, de los frutos de la carne. Pero que sí, es que yo no merezco que me hagan esto, es que yo no puedo aceptar esto. Y perdonamos, pero perdonamos a media. Y perdonamos, pero yo no voy a olvidar. Olvídalo. Cuando Cristo te perdonó, se olvidó de todo lo que todos tus pecados, y los echó al fondo del mar y no recuerda de ti nada. Y nos dice, perdonar a tu hermano 70 veces 7. Mira, hermano, nosotros somos real sacerdocio, pueblo, piedras vivas, dice. Y si nosotros andamos conforme a la palabra y conforme a la voluntad del Señor, como piedras vivas, sacerdotes, entonces nosotros vamos a poder enfrentar situaciones difíciles. No importa si estás dedicado a tu llamado, en tu congregación, como iglesia, a un ministerio parcial, de todo el tiempo, no importa, hermano, no importa el rango, no importa el oficio que estás haciendo. Tú no has sido llamado por el oficio, tú has sido llamado por la aprobación del Padre. Porque los que son llamados, cualquier momento, ya no les gustó y se van. Pero cuando tú eres obrero aprobado, tú vas a enfrentar las circunstancias, vas a enfrentar las situaciones y no va a importar. Puede venir la pandemia y puede ser que tú no tengas como ministro para poder sostener una congregación, no tú, sino que todo lo que den los hermanos. No importa, pero la palabra va a seguir corriendo, porque la iglesia lo hacemos tú y yo somos el cuerpo de Cristo y eso nadie lo va a parar. Si tú tienes un llamado, tú ejerces un ministerio, tienes que ser un obrero aprobado, no importa la circunstancia. No importa la circunstancia. Yo ya no voy a tener dar palabra porque ya no tengo una congregación. No, da palabra, porque tú fuiste llamado y hay un mandato: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Los pastores edifican y los miembros sobreedifican. Dios nos edifica con su palabra, Dios nos doctrina con su palabra. Y tú y yo estamos llamados a sobreedificar, llevar esa palabra del evangelio puro a otro que vive sin fe y sin esperanza, amado, como piedras vivas. Por eso dice que Jesucristo es piedra viva en este sacerdote, en este cuerpo, este sacerdocio. En este cuerpo somos sacerdotes, en este templo. Pero para algunos son piedra angular. Algunos lo desprecian, lo descartan. Porque la vida cristiana no es un decir. La vida cristiana es un estilo de vida.
Donde quiera que tú estás, tú tienes que llevar la luz de Cristo. Porque la luz no se esconde debajo. La luz tiene que encenderse arriba. Nosotros dice que somos sal de la tierra. Pedirle a Dios en un momento, hermano, que nosotros podamos siempre permanecer en Él. Que cada vez que nuestra boca salga palabra de Él. Que nosotros no nos quedemos callados cuando tengamos el momento de hablarle a otro. Que Cristo es un Dios real. Mira, hermano, yo tengo que darle un testimonio grande. Yo últimamente, en esta semana, pues, tuve la operación de una tía. Y la operación de la tía era en el cerebro, con un tumor en el cerebro que le estaba afectando su vista atrás, el nervio. Y lo doy un testimonio, hermano. Pero cuando usted es aprobado, usted sabe que Dios es el mismo hoy, siempre y mañana. Que por sus llagas hemos sido sanados. Y sanamos y oramos y creímos que esa operación no lo iba a hacer el hombre, sino el mismo Señor. Y que él preparaba todos los instrumentos para esa operación. Y yo les digo en esta noche, para la gloria y para la honra del Señor, y lo doy como testimonio viviente, que mi tía está como que si no lo hubieran operado. Mi tía no necesita terapias. Eso lo hace Jesucristo. La gloria y la honra para Él. Por eso yo en esta noche estoy aquí sentada. Estoy gozosa. Estoy no por lo que Él me da, sino por lo que es Él en nuestras vidas, hermano. Y así como es conmigo, yo sé que es con cada uno de ustedes. Por eso dice el apóstol Pedro que en la medida que tú anheles la palabra, vas a crecer para la salvación, porque vas a creer la palabra. Ayer estaba yo en una consulta al doctor por mis audífonos que se me dañaron. Me gustan testimonios propios míos y ya voy a continuar por el mensaje. Y el médico le dice a mi mamá, no le puedo arreglar sus audífonos porque no trajo la cajita donde se ponen para poder yo con mi máquina, con la computadora podérselo arreglar. Entonces yo le dije, él es cristiano, y le dije, bueno, pero para el Espíritu Santo de Dios nada es imposible. Dice el Señor que todo lo que pidiéramos en el nombre de Él con fe será hecho. Entonces dice, sí, pero es que esto es cuestión. Le dijo, no, pero yo a veces le oro que hasta me arregle el internet cuando no me quiere trabajar. Y funciona. Porque yo dependo de Él. Y yo he aprendido a tener una dependencia con Él, con el Padre. Y tenemos que aprender a tener esa dependencia con el Padre. Y hermano, y de repente Él se quedó pensando, déjame ver, y le hizo así a los audífonos, los apagó, déjame apagarlo. Y de repente dijo, wow, esto nunca me ha pasado. Y pudo arreglar los audífonos sin el aparatito que Él necesitaba. Pero esa es la manifestación del Padre, hermano. Manifestándonos, porque Él quiere que nosotros dependamos de Él como criaturas, como bebés, hasta en las cosas más simples de nuestra vida, hermano. Piedras vivas quiere decir que nosotros creamos, que seamos dependientes de ese Cristo, creer lo que hizo Él en la cruz del Calvario, que ese sacrificio fue real, verdadero, que tú y yo somos justificados, redimidos, fuimos bendecidos, que somos herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús, que nos dice que cosas mayores tú y yo podemos hacer, que estamos aquí para pisotear serpientes y escorpiones. Tenemos que tener una relación con el Padre. Eso es resucitar. Cuando tú resucitas, cuando tú verdaderamente disciernes lo que es la resurrección, tú sabes que tú resucitaste con Cristo, con toda la gloria, con todo ese poder, que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, como dice el apóstol Pablo. Tristemente, hermanos, también en esto nuestra práctica se distancia de la enseñanza bíblica. Porque a veces pensamos que porque nosotros tenemos muchos estudios y muchos rangos, es que nosotros por eso es que somos especiales. Nosotros no es ni por el título. Yo no quiero títulos, hermano.
sino que yo soy la hija de Dios. Porque como hija yo tengo acceso hasta el trono de la gracia del Padre, hermano. Como hija, yo sé quién es mi padre. Yo sé que mi padre está aquí, hija mía. Ven, aquí estoy yo. Aquí estoy para bendecirte, hija. No es lo que tú haces en el cuerpo de Cristo lo que te diferencia. Es como tú ves, como tú empiezas a entender tu identidad como hija de Dios. La Biblia, hermano, da diferentes figuras a la iglesia como tronco y ramas, cabeza, cuerpo, fundamento, edificio. El tronco y la cabeza y el fundamento, hermanos, de la iglesia corresponden a Cristo. El resto a los cristianos, a aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. La cabeza de la iglesia es Cristo. Jesucristo es la roca fundamental de la iglesia, amados. Pero cada cristiano es una roca viva. Porque Dios nos ha dado la vida y la vida en abundancia. Esto hace que seamos también base de la iglesia, amados. En el pensamiento del Señor, amados, la iglesia, es decir, el grupo de creyentes en Jesucristo, no en Jesús, sino en Jesucristo. Jesús, Cristo, murió en la cruz del Calvario y resucitó, no estuvo muerto, sino resucitó. Y Él está sentado a la derecha de Dios Padre, un lugar de autoridad. Por eso Dios le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Nadie viene al Padre si no es por mi Hijo. Nadie viene, dijo Jesús, nadie va al Padre sino por Jesucristo. Y yo te digo en esta noche, hermano, que aquellos que te dan otro evangelio, que no es el evangelio de poder decir que Cristo es el centro, que Cristo es la cabeza de la iglesia, es un evangelio que no es el evangelio correcto. El evangelio que se le dejó a la iglesia de hoy en el pacto de la gracia es toda la gloria y toda la honra para el Señor Jesucristo. Es solamente por fe y no por obras, hermano. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Solamente tenemos que hacer buenas obras, sí, que son el fruto. Las buenas obras vienen. Las buenas obras no para la salvación. Yo lo dije el domingo pasado. Quería aclarar, no para las buenas obras para salvación. Las buenas obras que vienen por los frutos, resultados del fruto del Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Cuando la Biblia se refiere a la iglesia como la comunidad de creyentes, hermano, siempre lo hace utilizando figuras en procesos de crecimiento, de labranza de cuerpo y de edificio, ¿verdad? De ello podemos deducir que la vida cristiana es siempre una vida ¿de qué? De constante crecimiento. Pero no crecimiento para sentirnos mejores que otros, sino crecimiento para ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Una persona que conoce la palabra, que verdaderamente es un obrero aprobado, hermano, un obrero que sabe que ya él ya no vive él, sino que Cristo vive en él, es una persona humilde, una persona sabe que él no es nada, que todo depende, que lo de él, que él depende de Dios. Cuando usted piensa y usted piensa en su raciocinio, que todo es porque usted lo hace, porque tú lo puedes, porque es que yo lo hago, porque yo lo puedo, porque yo lo digo, es que soy yo, y el yo, tenga miedo, hermano. Aquí venimos a glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nadie está para ganar honra, la gloria y la honra y todo el reconocimiento solamente para Él, amados. Que nada es nada, hermano. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16: soy templos de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo.
en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Soy templo de Dios. Pero también Pedro lo dice en Primera de Pedro 2, 4, 5, lo que yo les acabo de leer. Y viniendo a él como una piedra viva, deshecha por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Tú y yo vinimos y hemos ido a la presencia y hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador, como piedras vivas. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. En lo natural necesitamos 3 comidas. Y a veces comemos hasta mucho más que eso. Y le echamos culpa a la pandemia. ¿Verdad que sí? Yo me río porque yo también he subido con la pandemia y le eché culpa. Pero hermano, en el mundo espiritual, nosotros necesitamos ser edificados, ser alimentados espiritualmente. ¿Para qué? Para que como piedras vivas nosotros podemos llevar como la palabra, como sacerdotes, ejercer nuestro sacerdocio. ¿Para qué, hermano? Para que todo lo que nosotros hagamos sea aceptable a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, amado, es la piedra angular del edificio que es la iglesia. Es decir, Jesucristo no solo es el sustento de la iglesia, sino es quien le da forma, sentido y constancia. Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Fuera de Él, separados de Él, nada podemos hacer, hermano. Nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos mirar a la cruz del Calvario. No a adorar la cruz, sino a quien murió en la cruz. Aquel Jesucristo que murió por ti y por mí. Por obediencia al Padre, pero por amor también a nosotros. No le importó las veces que lo despreciaron, las veces que lo golpearon por ti y por mí, sino que se hizo, ¿qué? Se hizo pecado y murió por ti y por mí, para que tú y yo en este día podamos gozar de una vida y una vida en abundancia, para que tú y yo podamos sentirnos libres y estar vivos, no estar muertos espiritualmente. Nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y podemos ser llamados hijos. Y como hijos, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y como hijos estamos completos en Cristo Jesús, amados. Jesucristo ha establecido. La iglesia no puede ser otra sino aquella que Jesucristo ha establecido, amados. Y a la que está edificando actualmente. Es Jesucristo. Así que Jesucristo es la clase de piedra, hermano. La primera y la que sirve de referencia única para construir este edificio. No son los santos, no es Jesucristo. Jesús es la piedra, hermano. La piedra que está como fundamento por haber hecho la voluntad de ¿quién? De su Padre, de Dios. Jesús fue formado y moldeado para convertirse en la piedra angular. Cuando fue enviado a este mundo, Él dijo lo siguiente: he aquí que vengo, oh Dios, para... Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 17, dice así: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer que tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, si tú y yo somos la piedra viva, tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nosotros entramos en el nuevo pacto exactamente de la misma manera, hermano, si hacemos la voluntad. Ahora también nosotros, al hacer la voluntad de Dios, somos, ¿qué, hermanos? Moldeados para ser semejantes a la imagen de Jesús. Tú y yo somos la imagen de Jesús. Tenemos que tener testimonio viviente de Cristo en nuestra vida. Por eso somos piedra viva. Pedro se refiere a Jesucristo como piedra y viva. Y a continuación hace un interesante e importante traslación, hermano.
en efecto haciendo un giro, dice que piedra viva, y anima al creyente ¿a qué? A que sean edificados a través de la palabra, para que puedan crecer espiritualmente, como lo dice su palabra. La segunda carta de Pedro, amado, también muestra un programa de formación del carácter del cristiano, amados, estableciendo que una escalera, empezando con ¿qué? Con la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, pero sobre todas las cosas, amado, el amor. Todo esto indica que la edificación debe estar centrada en la palabra de Dios. Solamente aquel que escudriña la palabra es aquel que va a crecer espiritualmente, y los frutos del Espíritu se pueden manifestar. Y ahí es cuando los dones del Espíritu también se manifiestan y ponen en ti esos dones, y tú vas a ser de bendición para otros en los dones que el Señor le plació. Él tiene su soberanía. A unos les da el don de predicar, ser pastores, evangelistas, otros de alabanza, pero les da un don, hermano. Pero el más importante de todos, hermanos, es el amor. Porque si nosotros no tenemos amor, sino que hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, pero sin amor, somos como címbalos que resuenan. No va a quedar lo que el Señor quiere que quede de aquello que tú haces en amor a otras personas. Dios quiere que el amor del Señor se manifieste. Eso es un don. Se manifieste para que otra persona pueda ver el amor de Él a través de ti. Tenemos en todo momento que tomar el modelo y la meta del Señor Jesús. Este modelo, amados, debe ser aplicable a las vidas solamente los domingos o los miércoles cuando nos reunimos, o los martes tal vez en alguna congregación. No, hermano. Ese modelo tiene que estar en nuestra vida diariamente, y tener conciencia que a veces no tú ganas una persona por palabra. Tú te puedes saber la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si tu testimonio, tus acciones, tu manera de actuar, tu manera de expresarte son otras, en vez de atraer, vas a hacer que esa persona nunca lleve a los pies de Cristo. Los santos no solo deben ser perfeccionados, hermano, o maduros en su experiencia personal o íntima con Dios. Con sí mismo. Tienen que ser maduros con ellos mismos, tienen que ser maduros con la iglesia, tenemos que ser perfeccionados y maduros espiritualmente con el prójimo, tener empatía. Y también tenemos que ser maduros en las circunstancias. Porque si vas en las autopistas, ustedes no han visto cuando se va manejando, usted pasa y hay gente, usted le pasa y dicen tantas palabras y te hacen hasta señas. Simplemente usted diga: Señor, bendícelo. Pero a veces, si no estamos creciendo en esa palabra, se nos puede las emociones salir, y eso es lo que el Señor quiere, que vayamos creciendo espiritualmente, para que nosotros maduremos espiritualmente y para que nosotros tengamos dominio propio a esas emociones de este cuerpo carnal, para que nosotros decimos: espérate, tranquilito, que aquí el que manda es el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios es el que manda en mí. Yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, mas yo soy nueva en Cristo Jesús. Lo que antes yo hacía en mi carne, no lo puedo hacer ahora. No porque tal vez voy a perder una bendición, no, sino porque sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído. Yo sé y discernido el sacrificio de la cruz del Calvario. Yo sé quién es mi Padre, que le agrada a mi Padre. Y dice que el Hijo tiene que honrar al Padre. Hijo, honra a tu Padre. Así como honramos los padres terrenales, tenemos que honrar a nuestro Padre espiritual, a nuestro Dios. ¿Con qué? Con el testimonio de la vivencia, amados.
Esto habla del cristiano viviendo a diario ¿con qué? No solamente con el extraño, viviendo con su familia, con sus colegas en el trabajo o en la universidad, cuando viajamos, cuando decimos algo, porque es la gente, es lo que va a percibir de tu vida cristiana. Tenemos que ser un testimonio no solamente en nuestra vivencia, tenemos que hacer testimonio como piedras vivas en nuestra manera de hablar. Es el privilegio y responsabilidad, amados, de todo cristiano de confesar con su boca a Jesús como Señor y Salvador y comunicar a otros el evangelio de la salvación. El edificio, amados, de Dios se va ampliando a la medida que nosotros como se añadan nuevas piedras vivas, pero como piedras vivas nosotros le hablemos a otros de lo que es Dios, de que le hablemos, que le compartamos la palabra a otras personas. No le compartamos un chiste colorado, no le compartamos cosas que no debemos compartir. Tenemos que compartir a Cristo, amados. Tenemos que tener conversación, vivimos en esta tierra, podemos conversar de una receta de cocina, podemos conversar eso, pero si en su momento hay una oportunidad de poder poner una semilla con la palabra a una persona que sabemos que está pasando por alguna situación, entonces lo vamos a poner ahí la semilla. Nosotros ponemos la semilla, pero el que germina es el Señor. El que da el crecimiento es el Señor. Cada hermano donde vive, donde estudia, donde trabaja o donde se mueve por medio de su vida y su palabra tiene que ser una piedra viva, alentado por el Espíritu Santo para que sea un valioso edificador. Tú y yo somos edificadores. Tenemos que tener unidad con el cuerpo, hermanos. La congregación es un ámbito de relaciones donde van muchas personas, ¿verdad? Pero es una relación que vamos a hacer con la familia de la fe y con los hermanos. Y dichas de relaciones, ¿en qué se deben fundamentar primeramente, hermanos? Aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, desechéis toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué? Esa relación tiene que fundamentarla ¿en qué? En amor, en misericordia, en ayuda. Traerlas a esa vida, a ese cuerpo, si vemos a alguien o hermano caído, a traerles y presentarle el ministerio de la reconciliación que nos trajo Jesucristo. Tenemos que tener como piedras vivas el don del servicio, hermanos. El servicio debe ser fundamental en el trabajo edificador que como piedras vivas tenemos. Una palabra de aliento, una palabra no solamente de servicio, una llamada. Si alguien necesita algo, hermano, nosotros somos un cuerpo y esta mano necesita de los 5 dedos. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Pero también es importante que nosotros tengamos comunicación los unos con los otros. No comunicación para hablar cosas que no tienen importancia. O tal vez para decir, fíjate, ¿te diste cuenta cómo iba vestida? No. Usted es una piedra viva, un real sacerdocio. Usted está encargada de llevar la palabra como pastora, como ministro y como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Pero nosotros no somos nadie para ni juzgar ni para mirar. Porque dice la palabra que con la misma vara que mire, serás medido. Y nadie mira su viga en su ojo. No lo mira. Entonces nosotros tenemos que ser, ¿qué? Tardo para hablar. Y tenemos que estar atentos al escuchar al hermano. Pero para hablar, antes de dar un consejo, una palabra, tenemos que aprender a guardar silencio y pedirle al Señor que nos ayude para poder dar la mejor palabra al hermano. Porque si no tiene nada que hablar, ore por el hermano. Si no tiene una palabra de bendición para el hermano, no diga nada. Somos bendecidos para bendecir, amados. Ame a su hermano sobre todas las cosas, con sus defectos y sus virtudes, amados. Nadie es perfecto.
Estamos en este mundo y es la palabra la que nos va perfeccionando hasta la estatura del varón perfecto. Ame a su pastor, ame a su ministro, ame a la persona que vive al lado suyo, al hermano, a su familia. El otro día decía, le estaba conversando con alguien, decía, este tiempo de pandemia ha hecho que la persona reflexione, no solamente en el mundo espiritual, porque a veces estábamos acostumbrados a ir a las congregaciones y alabar, y la alabanza les emociona. No, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Dios, es importante la alabanza, Dios le anhela que nosotros estamos para alabarle, pero que no sea la alabanza la que mueva tus emociones, sino que sea la palabra la que mueva un corazón, para que ese corazón contrito y humillado el Señor no lo va a despreciar. Dios quiere que nosotros lo busquemos en espíritu y en verdad, amados. La pandemia nos ha hecho reflexionar que la iglesia de Cristo, no importa que las congregaciones se cierren, la iglesia de Cristo va a seguir caminando y nos vamos a extender y vamos a extender nuestras estacas y vamos a seguir llevando el evangelio puro, el evangelio de la gracia. Y te toca a ti y a mí no quedarnos callados, hermanos, y decirle a otro, decirle, comunicarle ese evangelio, decirles quién es Dios en nuestras vidas. No podemos quedarnos calladas. La venida del Señor está más cerca que nunca, amados. No sabemos, solamente Dios el Padre lo sabe. Pero tenemos que estar preparados, amados. Tenemos que estar preparados para que cuando el Señor venga no nos encuentre dormida como las 5 vírgenes, sino que estemos alerta, estemos deseosas y estemos esperándolos. ¿De qué nos sirve tener un buen carro, muchas casas, muchas cosas? No es malo, porque el dinero no es malo. Dios quiere que seamos prósperos. Es el amor al dinero, la codicia de adquirir y de tener. Es lo malo. Porque Dios te bendice para que tú bendigas a otro. Para que tú puedas ser el canal de bendición, no piedra de tropiezo. Por eso dice que somos piedra viva en un templo de un sacerdocio santo. Otra de las cosas que también como piedras vivas nosotros tenemos que ejercitar es la oración. La oración es un caudal de poder que tenemos nosotros los creyentes, porque la oración es un puente que nos lleva a la presencia de Dios Padre, pero no una oración de que avanza, una oración como pedigüeños, no, una oración. Tienes un problema, dice orar en ruego y súplica. Pero ¿qué te dice después? Pero en acción de gracia. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es ver las cosas como que, las que no son como que si fueran. Es creerle la palabra. Es creerle a Dios y a su palabra. Es saber que lo que que está escrito aquí en su palabra es sí y amén. El Señor no cambia, el Señor es inmutable. Y el Señor es el Dios de lo imposible. Lo que para ti y para mí pensamos que es imposible, para Dios no es imposible. Dios va arreglando. Hay situaciones que yo misma en el transcurso de estas semanas, hermano, yo he visto la manifestación del Señor en cosas que yo a veces no he entendido y wow. Padre, tú eres poderoso, tú eres bueno. Tú vas arreglando y vas abriendo las puertas, vas supliendo. Así es nuestro Dios. Porque Dios, aunque no lo estemos viendo, Él está trabajando por ti y por mí. La oración es para pedir poder. Para poder pedir poder, ¿para qué? Para testificar, para pedir obreros para Cristo, hermano, para pedirle a Dios que nos ayude, para pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé el poder y la gracia de poder llevarle a otros la palabra. La oración nos ayuda, no es para pedir por nosotros, es que tenemos que hacerlo, pedir por nosotros, pero es interceder por otros hermanos.
La oración es un hablar con Cristo. En la oración nosotros le pedimos al Dios que nos guíe, pedirle su dirección a través de su Espíritu Santo, pedirle la guía, que nos dé sabiduría, pedir que todas las iglesias sean bendecidas. Cuando digo iglesia, que seas tú y yo bendecida, que nos acordemos no solamente de aquellos hermanos que forman la congregación nuestra, no, de todas las iglesias, porque Cristo no está dividido en iglesia, es un solo cuerpo, hermano, cuya cabeza y piedra angular, la piedra viva es Jesucristo. Y concluyo en esta noche, hermano, diciendo que la iglesia está formada ¿por qué? Por personas por lo que deben ser ¿qué? Amadas, ayudadas y orientadas primeramente por el pastor y segundo por cada miembro de la iglesia, hermano. Pero si en la iglesia no hay unidad, por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. A veces hay muchas cosas que no nos comunicamos. Y a veces hay hermanos que están sufriendo o están pasando situaciones y no tenemos conocimiento de la situación. Y pensamos que nadie se acuerda, ese hermano piensa que nadie se acuerda de él. Tenemos que tener un poco más de comunicación y amarnos y ayudarnos, hermano. Ah, no, pero es que esto es culpa del pastor. El pastor tiene que estar... No, el pastor es un hombre como usted y como yo. Que también si el pastor trabaja, entonces tienen que ayudar todos los miembros, un solo. Mire, hermano, cuando usted verdaderamente resucita con Cristo Jesús, ya no va a ser ni el pastor ni nadie decirle, oye, tiene que hacer esto. Usted va a nacer en usted. Ya no vivo yo, sino que Cristo va a nacer en usted. Va a nacer en usted ese deseo, esa hambre y deseo de amar, de servir, de decir, espérate, yo voy. No puede ir la hermana a hacer esto, yo voy. No puede ir el pastor a orar por un hermano, no importa, el pastor no puede, yo voy porque el Señor también te dio la autoridad. Si tú verdaderamente buscas como piedra viva y tienes una relación con Cristo. A ti también te dio. Dice, ¿para qué? Mayores cosas podés hacer. Si oraras en mi nombre, el nombre de Cristo Jesús, y tuvieras fe, le dirías a esa montaña que se mueva. Todas esas personas que conforman una asociación espiritual o una iglesia, una congregación o la iglesia de Cristo, que están dentro de una congregación, de una estructura, tenemos que tener una relación permanente. Yo no puedo, yo sé que en muchas ocasiones yo trato de mandar mensajes por WhatsApp, el medio de nosotros tenemos en nuestra a veces los saludo, a veces por escrito, a veces hablado. Pero yo quiero que ustedes entiendan que yo siempre les voy a traer la palabra los domingos y los miércoles, que la familia pastoral está orando por ustedes. Y si ustedes tienen una necesidad, amados, mándenlo por interno, llámenme, déjenme saber, para poder nosotros ayudar entre los hermanos, para poder ayudarnos, no es para saber lo que le está pasando. Muchas ocasiones decimos, no, pero es que después la gente se va a enterar. Hermanos, el pastor es su guía espiritual. Usted tiene que tener la confianza de hablar con alguien. Usted no puede estar solo. Cuando nosotros pasamos por dificultades y tormentos, penas, aún conociendo la palabra, de repente nos estremecemos y necesitamos fortaleza. Usted no puede ir a buscar en cualquier lugar, no puede prender el televisor y oír porque tal vez o cualquier en la radio, porque usted puede oír palabra que no está conforme a lo que el Señor quiere, de acuerdo al pacto de la gracia. Ya usted no vive por ley, sino por gracia.
Ah, pero es que tú estás así porque tú hiciste esto. Entonces es una condenación. No todo lo que nosotros nos pasa en la vida, no una cosa, es porque nosotros hacemos algo. Sí, lo que usted hace tiene consecuencias. Pero a veces, por ejemplo, a Jod lo perdió todo. Hasta la mujer le dijo que maldijera a Dios, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Pero Dios se mantuvo. Pero Jod se mantuvo porque sabía en quién había creído. Porque en su momento Jod había recibido y había estado como quien cuando usted guarda los ahorros en la alcancía, tenía toda la provisión para decir, no, yo sé que mi Dios y yo creo en mi Dios. Y él se mantuvo como piedra viva, como obrero aprobado. Él no se movió. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que ayudarnos y que este brazo se una, esta mano se una con esta mano. Y aunque vengan las dificultades, no va a soltarse porque estamos unidos como cuerpo de Cristo. El ministerio de la iglesia debe ser integral, debe mantenerse la proclamación y el servicio. Cristo nos envió al mundo ¿a qué? A predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias y paz para sus vidas, hermanos. Espero que esta palabra haya sido edificación para sus vidas, como lo ha sido para mi vida. Y que tengan una excelente noche. Que el Señor los continúe bendiciendo. Y si tienen alguna petición de oración, pueden ponerlo por el interno o escriban por WhatsApp. Para así nosotros todos como cuerpo de Cristo unirnos. Y dice que la oración del justo tiene poder. Y si tiene cualquier necesidad, déjenosla, comuníquela para nosotros poder ayudarle. Gracias y paz y que tengan una excelente noche. Bendiciones.